Hola amigo, hola amiga, que Dios te bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el primer trimestre del año 2026. Te invito ahora a que vayas, busques tu Biblia y vengas para que podamos estudiar juntos las cosas grandes y ocultas que el Señor desea revelarnos hoy a nosotros. Mi nombre es Mario de Rux y el día de hoy estamos estudiando la semana número 8 de la escuela sabática titulada La preeminencia de Cristo. Y antes de comenzar me gustaría hacerlo con una oración. Si tú tienes algún pedido de oración, te invito a que puedas dejarlo en los comentarios. Ahora donde estés, te pido que cierres tus ojos para que podamos orar. Gracias, Señor, te damos por este día y por este momento que nos das para estudiar tu palabra, Señor. Tus manos ponemos a cada uno de los que escuchan este video, Señor. Te pedimos por sus familias, por sus trabajos y por sus necesidades. Y que ahora que los has traído aquí, que estamos juntos para estudiar tu palabra, puedas alumbrarnos, Señor, con la luz de Cristo. Y el Espíritu Santo pueda guiarnos por ese camino de verdad que tú nos has dejado a través de él. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana vamos a estudiar cómo Dios ha predispuesto todo para que por medio del Señor Jesucristo todos los creyentes puedan tener como herencia eterna el reino de los cielos. Y en palabras de Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Comenzaremos haciéndonos la pregunta clave. ¿Quién es Jesús? Por medio de su palabra, Dios trata de hacernos entender un poco más acerca de cómo es Él y cómo es Cristo explica a Dios. Si bien Jesús no vino al mundo para revelar la naturaleza de Dios, sino para revelar su carácter, en la Biblia encontramos ciertos pasajes que nos ayudan a entender un poco acerca de su naturaleza. Después de todo, es por medio de Cristo que podemos ver a Dios, porque, como dice Juan capítulo 1 versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Jesús también hizo una aclaración de este tipo en Mateo capítulo 11 versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Para poder entender cómo por medio de Cristo Dios pudo reconciliar el cielo y la tierra, a la humanidad pecadora con Dios, eso es a nosotros, y nos pudo dar como herencia la ciudadanía celestial, es preciso que comprendamos este tema. Después de todo, es solo por medio de Jesús que podemos entender cómo es el Padre y quién es nuestro Dios. Él es, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Consideremos por un momento qué significa la imagen de Dios. La palabra imagen se utiliza en la Biblia en otros contextos, como cuando Dios creó a Adán y a Eva. Dice Génesis capítulo 1 versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y de Adán se dijo, cuando nació su hijo Sed en Génesis capítulo 5 versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pero si bien el ser humano fue creado para revelar lo más posible a Dios en todos sus aspectos, no es como Dios. Y hoy no es ni de cerca la imagen de Dios. Entre las obras que Jesús vino a hacer en nuestra vida está la de restaurar la imagen de Dios que perdimos con la entrada del pecado. Y para mostrarnos el camino, Dios envió a Jesús. Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios personificado. Cuando Jesús estuvo en este mundo, Él dijo en Juan capítulo 5, versículo 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Las obras que Jesús estuvo haciendo cuando estaba en este mundo eran las obras que el Padre le había encomendado. No había nada que Jesús hiciera que no fuera la voluntad del Padre. Él estaba en comunión constantemente con su Padre, era guiado por el Espíritu Santo para hacer sus obras. Por eso en Juan capítulo 10, versículo 30, el Señor Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Al ver y estudiar la vida del Señor Jesús en los Evangelios, podemos encontrar cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros y cómo nos considera Él a nosotros. Es solo por medio de Jesús que la Biblia toma sentido, que las cosas que están en el Antiguo Testamento se pueden comprender y que el Nuevo Testamento tiene entonces una forma de cambiar nuestra vida. Porque como dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De esta manera Jesús, más que una imagen de semejanza como fue el hombre creado, es la imagen completa del Dios invisible. ¿Pero qué significa que Él sea el primogénito? ¿Acaso Jesús fue creado por Dios? En el Nuevo Testamento la palabra primogénito casi siempre se refiere a Jesús. Usted puede pausar el video un momento y buscarlo si quiere en Lucas capítulo 2, versículo 7, Romanos capítulo 8, versículo 29, Hebreos capítulo 1, versículo 6 o Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Sin embargo, aun cuando no se refiere a Jesús, tampoco significa necesariamente el primer hijo nacido cronológicamente. Más bien, el concepto enfatiza la relación especial que hay entre el padre y el hijo sin tomar en cuenta el orden de nacimiento. Algunos ejemplos de esto son Abraham e Isaac, o Isaac y Jacob. Tanto Isaac como Jacob no eran los primogénitos de sus padres, pero aún así fueron los que heredaron las promesas de Dios. Así como José, el cual siendo el penúltimo hijo de Jacob, tuvo un lugar por encima de sus otros hermanos. También tenemos al rey David, quien siendo el octavo hijo de Isaí, fue elegido por Dios para ser rey de Israel. ¿Por qué entonces Pablo llama a Jesús el primogénito en Colosenses 1:15? Claramente esto no tiene nada que ver con quién fue primero, porque en el versículo siguiente dice Pablo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aquí podemos ver que Jesús es el agente que ejecuta la obra creadora de Dios y que todo lo que está hecho ha sido hecho por medio de él. Claramente él no está incluido en la lista porque él no fue creado. Y si esto no es suficiente, en el siguiente versículo Pablo lo aclara aún más. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Esto quiere decir que todo en el universo está unido por medio de Cristo. No solo porque es el creador, sino tanto más es por medio de él que la ruptura que hubo entre la familia humana y Dios es zanjada. Dice la tía Elena en Exaltada Jesús, página 12. El Hijo de Dios vino al mundo como un restaurador. Él era el camino, la verdad y la vida. Cada palabra que pronunció era espíritu y vida. Hablaba con autoridad consciente de su poder para bendecir a la humanidad y librar a los cautivos atados por Satanás. Además estaba consciente de que con su presencia podía traer al mundo felicidad completa. Anhelaba ayudar a cada miembro de la familia humana que se encontraba oprimido y sufriente y mostrarle que era su prerrogativa bendecir, no condenar. ¿Cómo podríamos entender que Dios nos ama
si hubiera enviado un ser creado para morir por nosotros? No le hubiera costado nada. Sin embargo, sabemos que el mismo Creador, el que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella, tomó la decisión de hacerse uno como nosotros y morir en nuestro lugar. Eso es la demostración más grande de amor que podemos encontrar de Dios, porque aun cuando nosotros fuimos quienes nos apartamos de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, y más ahora, que hemos recibido tal bendición de ser hechos hijos de Dios por medio de Jesús, debemos entender cómo funciona la familia celestial y el que Cristo sea el todo en todos. Primero que todo, el Señor dijo a través de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 22, que a Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué significa que Cristo sea la cabeza de la iglesia? En la Biblia decir que alguien es la cabeza de algo es una metáfora para decir que es quien dirige o quien toma una posición de liderazgo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos de cómo se llamaban a las familias por sus padres llamándoles cabezas de familia, así como usar cabeza para llamar a la capital de un país o una provincia. Sin embargo, aquel que tiene su lugar sobre todo es Cristo. Y Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. De esta manera, ya sea en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, ya sea que tengamos o no a personas bajo nuestro cargo, Cristo es el que está sobre todos de una forma u otra. Y si Él está sobre todos como guía y líder, entonces debemos buscar seguirle y comprender que nosotros también tenemos una parte fundamental que hacer de manera individual. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también Cristo. Y así como yo, en medio de toda la congregación, la mano no puede hacer la tarea del pie, ni el pie puede hacer la tarea del ojo. Todos somos necesarios y todos tenemos que apreciar la parte que tiene cada uno. Cuando trabajamos unidos como un solo cuerpo bajo la guía de Cristo, quien es cabeza de todos, entonces podremos hacer la voluntad de Dios, que es salvar a las personas que hay en este mundo caído. Y poco a poco podremos reflejar esa imagen que Dios nos dio cuando creó al hombre en el Edén. Nuestra identidad está en Cristo como miembros los unos y los otros de su cuerpo. Dice la tía Elena en Exaltada Jesús, página 282. El que sirve bajo el estandarte manchado de sangre de Emmanuel tiene una tarea que requerirá esfuerzo heroico y paciente perseverancia. Pero el soldado de la cruz permanece sin retroceder en la primera línea de la batalla. Comprende su necesidad de fuerza de lo alto. Las victorias que obtiene le inducen a depender más y completamente del poderoso. Confiando en ese poder, es capacitado para presentar el mensaje de salvación tan vigorosamente que vibre en otras mentes. Además de la cabeza de la iglesia, Jesús es descrito como el que tiene la preeminencia de todas las cosas, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras hebreas para cabeza y principio están relacionadas y hacen eco al comienzo de todas las cosas, cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, es Cristo la fuente de la cual comenzó la creación.
tanto de la vida en este mundo como de la iglesia, como también de la nueva vida que es en Jesús. Si no hubiera sido por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podríamos andar en nueva vida. Por eso Él es el primogénito de la resurrección. Esto hace que sea necesario que Cristo también tenga un lugar preeminente en nuestra vida, porque Él es la fuente de todas nuestras elecciones y pensamientos. Que sea por medio de Él que podamos vivir la vida y que podamos hallar nuestro propósito en Él, tanto como personas como la comunidad de los santos que han sido comprados por su sangre. Si Él llega a ser la fuente de todos nuestros pensamientos y acciones, sabremos que Dios podrá guardarnos en Él y estaremos ocultos en Dios por medio de Cristo. La tía Elena escribió, en la fe por la cual vivo, página 127. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con Él diariamente, a cada hora, permaneciendo en Él, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor, sino también el consumador de nuestra fe. Cristo es el principio, el fin, el todo. Estará con nosotros no solamente al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. De esta manera es como Dios reconcilia todas las cosas por medio de la cruz, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por esto mismo, el Cristo crucificado es lo que Pablo se dedicó a predicar, como lo dijo él en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En Cristo nos fueron entregados todos los dones del cielo. Cuando Él vino a la tierra, dice Juan, en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Cristo se encuentra toda la plenitud de Dios, y se nos revela, aunque vaya más allá de nuestra comprensión, tanto su eternidad como su eterno poder, su sabiduría y sobre todo su carácter de amor a través de la conquista del pecado. Dice la tía Elena, en Alza tus ojos, página 140. Dios se revela en Cristo. Nuestro Salvador es la imagen del Dios invisible. Oh, cuán cerca del cielo podemos estar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, declaró Cristo. ¿Podrá haber lugar donde buscar más refugio que en nuestro Dios? ¿Podrá este mundo ofrecernos algo mayor que el don recibido en Jesús? Piénsalo. Me gustaría terminar con esta cita de la tía Elena que nos dice: no permitamos que nuestras transacciones mundanales absorban nuestras energías. No permitamos que nada ocupe el lugar que Dios debiera llenar. Necesitamos tener periodos de descanso, momentos separados para la meditación, la oración y el refugio y el refrigerio espiritual. Cristo anduvo haciendo bienes, sanando toda clase de enfermedades y perdonando todos los pecados, consolando a los tristes, desvaneciendo la tristeza mediante su presencia. Contemplémosle. Es la misma compasión y benevolencia de Dios. ¿Cuánto falta para que nos encontremos con Jesús cara a cara? ¿Cómo te gustaría encontrarte con Él? ¿Será que podremos apreciarlo en toda su gloria si hoy lo ponemos a un lado? ¿Podremos gozarnos en su venida y no disfrutamos cada momento que pasamos con Él? ¿Por qué no le damos el primer lugar? Es solo por medio de Jesús que podremos hacer
las buenas obras que Dios dejó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Cristo está enfrente, Él se encargará de unificar a cada uno de sus hijos. Y nos traerá así, de la misma forma que hizo en la cruz, cuando venga por segunda vez. Jesús es el principio y el final. Él es el primero y el último. Él es nuestro Salvador. Que Dios te bendiga.